Continuamos nuestra inmersión en un grande santo que se llama Santo Tomás de Aquino. Aquí tengo un volumen de la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos sobre la Summa contra los Gentiles. Es un tratado de apologética, con lo que se comienza el estudio serio de nuestra santa religión. Vamos a ver hoy un poquito de, diríamos, de historia de los que han defendido nuestra fe católica, aún con su sangre. Y veremos al final la ruina de estos estudios, como el día de hoy ya no se estudia la defensa de nuestra fe. El sacerdote no predica defendiendo la fe, probando la fe, demostrando la fe. Y por consiguiente el pueblo está sumido en la ignorancia y es presa fácil de todas las sectas norteamericanas, protestantes, evangélicas, de todo tipo, ¿verdad? Sobre todo testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a dividir esta pequeña visión de conjunto de la historia de quienes han defendido la fe y nos han dado, como Santo Tomás de Aquino, libros, argumentos, tesoros, compendios maravillosos de argumentos. Esto, por ejemplo, ahorita contra los musulmanes. Aquí está todo. Santo Tomás nos da principios que se pueden aplicar perfectamente el día de hoy a este ataque terrible del Estado Islámico contra el cristianismo. La apologética se basa en dos, diríamos, métodos, criterios. Unos criterios internos, intrínsecos, que están tomados de nuestra santa religión, de la verdad revelada. Es conforme con la razón, con las legítimas aspiraciones del hombre. Esto lo vamos a ver que todos los que han luchado por defender la fe cristiana, por demostrarla, tocan este punto. La religión cristiana responde plenamente a los anhelos, a las aspiraciones. Nada menos el último documento del Concilio Ecuménico Vaticano II, en diciembre de 1965, se llama Gaudium et Spes, y lo traduciríamos el gozo y la esperanza de todos los hombres se ven colmados en Jesucristo nuestro Señor, que vino a este mundo y fundó la Iglesia. Ese documento se llama La Iglesia en el mundo de hoy. Ese es un criterio interno. Hay una conformidad, se embona, se llena uno, se satisface uno. Luego, sus efectos en el orden moral. Todos los apologetas, todos los que han luchado por defender la doctrina católica, muestran los frutos morales. Basta mirar donde hay obras buenas, está la iglesia. Para muestra un botón. ¿Quién cuida a los enfermos de SIDA? ¿Quién los cuida? Y vamos a ver que la mayor parte de quienes cuidan a los enfermos de SIDA, a los que muchas veces se consideró enemigos de la iglesia, son miembros de la Iglesia Católica. Quiero mencionar con mucho cariño a las madres de Teresa de Calcuta, que se dedican calladamente, silenciosamente, a los enfermos del SIDA, y muchas otras congregaciones religiosas, calladitas, muchos laicos católicos. Ahí está un criterio interno de la verdad de la Iglesia Católica. Hay una película sobre la Madre Teresa de Calcuta. En India, las madres, buscando dónde tener a los enfermos, a los moribundos, pidieron al gobierno municipal un templo abandonado de los hinduistas. No era templo, era
una especie de casa de peregrinos. Se los concedieron y se llenó de enfermos. Pero el pueblo protestó en contra de ellas y hubo una persecución. Entonces el presidente municipal llegó con la policía. Vengo a echar fuera a las monjitas, de acuerdo, pero con una condición, de que las esposas de ustedes, las hijas de ustedes, se vengan a cuidar a esos enfermos ahorita. Por cada monjita que sale, debe entrar una persona de ustedes a cuidar a esos enfermos día y noche. Y dejaron las piedras que traían y se fueron retirando uno por uno. Claro, esa es una película, pero corresponde a verdad, ¿eh? Eso es un criterio de orden intrínseco. La Iglesia católica es verdadera por sus efectos morales. Su eminencia y trascendencia en comparación con las falsas religiones. No adoramos changos ni vacas sagradas. No. La Iglesia no es fanática. No. Cuando la Iglesia invitó a las cruzadas, no fue una guerra santa en el sentido yihadista. No, fue para defender los santos sepulcros, los santos lugares, que eran lugares cristianos que habían sido invadidos por los musulmanes. Hay que estudiar a fondo las cosas, no tragarse lo que nos dicen los gobiernos de la tierra en sus escuelas. No, hay que buscar la verdad. Esos criterios internos van complementados por criterios externos, que no se toman de la doctrina cristiana, sino de hechos admirables que acompañan la manifestación de estas doctrinas. Son los milagros y las profecías. Con milagros se propagó la fe cristiana y las profecías que se cumplieron en Jesucristo y que son signos certísimos de la revelación divina, porque demuestran la omnipotencia y la infinita ciencia de Dios. Ya decíamos en otra conferencia, y miren, quiero distinguir, estas son conferencias, no son predicaciones, no son prédicas, no son homilías. También en YouTube hay muchísimas homilías de un servidor que sirven muchísimo, pero estas están dirigidas no exclusivamente a los católicos. Dirijo precisamente este programa a los que se quieran encontrar con nuestra iglesia y que vengan de otras iglesias, de otras creencias o sin ninguna creencia. Pero repongo, aquí no se discute, aquí simplemente se expone y se demuestra la fe de la iglesia. No se hacen discusiones. Se acepta todo tipo de intervención, pero nos reservamos el derecho de leerlas o no en público. En privado siempre de alguna manera responderemos. Vamos pues a seguir. Estos dos criterios, los internos y los externos, han sido utilizados en la historia por los defensores de la fe, según los ataques de nuestros enemigos, según las mentalidades de los convertidos. Así es que vamos a dividir en 5 pequeñitos puntos, ¿verdad? Primero, los padres de la iglesia. Después, la escolástica. De los padres de la iglesia tenemos, aquí los traje, ya ven que cada ocasión que pueda voy a mostrarles algunos libros. Esto es un diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana. Este diccionario está preparado por un instituto de los padres agustinos en Roma, el Agustinianum, y vienen aquí algunos antiguos profesores míos. Está hecho en colaboración, es el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, y son 2 volúmenes en español, ¿verdad? La edición original es en italiano, y entre los consejeros tenemos a Jean Gribaumont, que es un benedictino francés, que fue mi profesor de liturgia, ¿verdad? Tenemos a Tito Orlandi, que yo estimo mucho,
es un experto en lengua copta, es un laico, ¿eh? Y después tenemos a Achille Triaca, que también pues conocí un poquito allá en Roma, y otros, muchos otros especialistas, que pues me da muchísimo gusto ver de algunos de ellos que conocí cuando estuve en la ciudad de Roma. De todas maneras, es un diccionario muy bueno. El otro es, no lo traje aquí ahorita, pero es de esta colección de la biblioteca Herder, que es un Enchiridium Patristicum de un padre jesuita también, y trae en griego y en latín la mayor parte de los padres de la iglesia, lo diríamos, no lo esencial, pero sí de lo esencial un poquitito, ¿no? Y ya les he dicho, hay un Enchiridium Dogmaticum, es este, el famoso Denzinger, ¿verdad? Enchiridium de símbolos, o sea, definiciones y declaraciones de la fe y de las costumbres. Luego, de las fuentes de historia eclesiástica, es otro libro como este, que toma de todos los padres de la iglesia y documentos antiguos. Hay el Enchiridium de los religiosos, el Enchiridium Biblicum, el Enchiridium Asceticum, el Patristicum que acabo de mencionar, el Enchiridium Eucológico de las fuentes litúrgicas y el Enchiridium Clericorum de los clérigos. Son manuales, es decir, un manojo que está en tu mano, que tú manejas, que tienes entre tus dedos, ¿verdad? Porque pues los escritos ocupan toda una pared gigantesca, los escritos en lengua original, ¿eh? En castellano no están traducidos todos. Es un proyecto que tenemos con las religiosas ecuménicas de Guadalupe, y si entran más muchachas que quieran también entrar a esto, pues ellas, yo quiero que después de mi muerte se mantengan ellas, pues, perdónenme, tómenlo bien lo que quiero decir, no lo tomen como algo humillante, pero no haciendo, no sé, cosas para comer, para vender o cosiendo, sino a través de conferencias y sobre todo de libros, de traducciones, de obras que contribuyan mucho a la catequesis y evangelización, a que se conozcan los tesoros de esta obra de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo y hizo una sola obra. ¿Cuál es la obra de Jesucristo? La iglesia. Y es una sola. No son 30,000 iglesias, no, es una sola. Así es que ojalá le atinen ustedes que me están escuchando a la verdadera, ¿eh? Yo creo que ya le atiné, es esta, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿eh? Y en sus diferentes ritos, lógicamente, ¿eh? Hay ritos que no son romanos, son ritos antioquenos, ritos alejandrinos, y otros son ritos, hoy se les dice bizantinos, pero son de San Andrés, el Protóclitos, el primer llamado, el hermano de San Pedro, que depende pues de Bizancio, de Estambul, de Constantinopla. Bueno, entonces vamos a ver los padres de la iglesia, es número 1. Luego vamos a ver los escolásticos. Aquí tengo la Summa contra los gentiles, ya les hablé de Santo Tomás de Aquino, y hay otros también. Luego los de la época moderna, sobre todo cuando vienen los herejes terribles, Lutero, Calvino, Zwinglio, y después los que siguieron a Enrique VIII en Inglaterra. Y viene una revolución protestante, que malamente se le dice reforma protestante, porque no reformó nada. Hizo un desastre que estamos viendo en la época moderna. Del protestantismo vienen los errores modernos que estamos padeciendo del protestantismo. No vienen del catolicismo, ¿eh? No. Vienen de Lutero. Y este año se cumplen 500 años de esa herejía. Repito, el Papa Francisco fue a Suecia en un gesto amorosísimo, no de papá, sino de abuelito, a abrazar a esos protestantes que siguen en ese camino todavía después de 500 años, como ovejas sin pastor. Y ahí se ve una obispa. Y esa es una rama de los luteranos nada más. Está el sínodo de Missouri en Estados Unidos, que es para mí el cuerpo protestante
de los luteranos, el más serio, con el cual creo yo que se debe hacer el verdadero diálogo. De todas maneras, el Papa hizo un gesto de acogerlos, vénganse, regresen como ovejas del buen pastor al único rebaño bajo el único pastor. Bueno, después vamos a ver la época de los apologetas y escritores que se centra en el siglo XIX, inicios del siglo XX, porque después del Concilio Vaticano II, o sea, en la época actual, se acabó la apologética. En ningún seminario se enseña. Se enseña la doctrina de la revelación, se enseña eclesiología, se le llama teología fundamental, pero lo que es apologética en el sentido estricto de la palabra, de lo que nosotros estamos comenzando a tratar, no se enseña. Y ya van 50 años que los sacerdotes no saben defender su fe, no saben contrarrestar los ataques, no saben demostrar cada afirmación de nuestra fe católica. Y eso trataremos nosotros poco a poquito de irlo dando en estas conferencias, ¿eh? Entonces son 5 pequeñas seccioncitas. Comenzamos con los padres de la Iglesia, que acomodan su método de respuesta a los ataques. ¿Quiénes atacaron a la Iglesia? Primero, los judíos, ya en vida de nuestro Señor Jesucristo, lo están atacando constantemente, ¿eh? Los príncipes de los sacerdotes, los herodianos, los escribas, los fariseos, los saduceos y el pueblo, como si fuera poco. Y por último, hasta sus propios apóstoles. ¿Cuánto sufrió nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto sufrió? Entonces, contra los judíos, ¿qué decían los judíos? Cristo no es el Mesías, primero. Segundo, Cristo no es Dios. En eso están igual que los testigos de Jehová y que los mormones, que los unitarios y muchas otras sectas que se dicen protestantes, pero no son cristianos. Consideran a Jesucristo un impostor y un seductor. Eso se puede ver, y permítame, muevan la cámara, por favor, hacia el librero. Voy a mostrarles aquí, ya se los mostré en otra ocasión, estos 5 volúmenes en lengua alemana que se llaman con el nombre de los autores Strack-Billerbeck. Dice: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash. Y tienen en alemán un comentario a todo el Nuevo Testamento, tomado, como lo dice, del Talmud de Babilonia, del Talmud de Jerusalén, del Tosefta, de las añadiduras, diríamos, de los Midrashim, que son muchísimos, y es una fuente muy buena. Estos autores hicieron lo posible de cada afirmación que viene en el Talmud y en esa literatura de los judíos, se registrara aquí, se comentara. Como les digo, no está en arameo ni en hebreo, no es una lengua original, está en alemán, pero cualquier persona que quiera de verdad, este es el punto de partida, el punto de partida. Aquí no lo puedo traer, pero los tenemos aquí. Las madres, a su debido momento, se adentrarán en esta literatura. Tenemos aquí el Talmud de Babilonia en varias ediciones. La de Vilna, gigantesca, pesadísima, ¿verdad? Otras que conservan todas las ediciones del Talmud, conservan las páginas de la edición de Vilna, con su numeración A y B. Y los tenemos con las traducciones modernas. Acaba de salir la de Steinsaltz en una nueva edición de la edición Koren,
Esa se la recomiendo a los que entiendan de esto, ¿verdad? Es nada más el texto del Talmud, pero trae las explicaciones de Steinsaltz. Tenemos la edición de Steinsaltz en hebreo, que es para mí la mejor, ¿eh? Y el comentario que tiene él en un hebreo escolástico, no necesariamente hebreo moderno, no es hebreo israelí, sino que es el hebreo escolástico que se usaba toda la vida, como el latín escolástico que usamos nosotros para enseñar. Y luego la colección de Midrashim enorme que se hizo en Constantinopla en lengua sefardí, en español diríamos, ¿no? Pero se hizo, les repetía en otra conferencia, una reedición en hebreo con notas críticas bastante buenas, ¿eh? En fin, son las fuentes que debemos conocer, en cierto modo, sobre todo los que se dicen teólogos, ¿eh? Y los que se dicen liturgistas, ¿eh? Vayan a las fuentes, hombre, como pide el Concilio Vaticano II, como ya vimos Presbyterorum Ordinis, ya vimos Optatantus Ius en la conferencia pasada, como piden que se vaya a las lenguas originales, a las fuentes, y es muy importante, pues, que nos basemos en eso. Los judíos atacan al cristianismo, ¿eh? Lo calumnian, dicen que Jesucristo es impostor y seductor, ¿eh? Basta ver el Talmud. Son cosas tan graves, tan duras, tan sucias contra nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia tuvo que intervenir con la censura. Exigió que en las ediciones del Talmud, hechas por judíos, para judíos, se quitaran ciertos pedacitos que son ofensivos contra la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente ofensivos y blasfemos. Y se quitaron. En muchas ediciones del Talmud, todavía el día de hoy, no vienen. En esa edición de Steinsaltz sí vienen, y vienen explicadas, y es necesario que las conozcamos, ¿eh? El ecumenismo se tiene que hacer, claro que sí, pero como el Talmud es un océano inmenso, inmenso, ¿eh? Y comentarios tras comentarios, ¿eh? Un autor que habla de la lengua yiddish, precisamente salió hace unos 10 años en Nueva York, y él dice, si yo me basara nomás en la Biblia, yo tendría que ser católico, pero dice, gracias a Dios está el Talmud, y la Mishnah, y la Gemara, y toda la literatura, diríamos, judía actual, y por eso no abrazan la Iglesia Católica. Pero de la pura Biblia sí, se tiene que hacer católico. El que conoce la Biblia en lenguas originales, si tienes buena fe, te haces católico. No te haces cristiano, te haces católico, porque ese es el verdadero cristiano. O sea, con los sacramentos, con los sacramentos de Cristo. Bueno, ¿quién más atacaba a los cristianos? Los romanos, es decir, los griegos y latinos. Decían, el pueblo los calumniaba, que eran ateos porque no adoraban a Júpiter, a Venus, a Saturno, a Mercurio, que eran enemigos del género humano, que eran caníbales. Lo poquito que sabían de la Santísima Eucaristía, que comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesucristo, lo tomaban como si matáramos niños y no los comiéramos, que somos incestuosos. Luego los filósofos, los ilustrados, ¿qué decían de los cristianos? Que son ignorantes. Sí, había muchos cristianos muy sencillos, pero también había cristianos cultos, de las altas esferas. Ya en tiempos de San Pablo, San Pedro convirtieron nobles, y de los mártires cristianos que tenemos, son nobles. Nada menos hoy en la mañana les estoy preparando a las madres volúmenes, ¿verdad?, dedicados siempre a nuestro nuevo arzobispo, Francisco Moreno Barrón. Y ahí les ponía yo el martirio de Santa Perpetua y Felicitas, que está en griego, es uno de los primeros documentos de la literatura cristiana,
y es un australiano que lo publica y pone un comentario porque Perpetua tenía dos nombres, Vivia Perpetua, y dice ahí, el tener dos nombres es símbolo de que era una persona de la alta sociedad en Roma. Y San Pablo habla de los que están en la casa de César. O sea, hubo convertidos nobles. San Clemente era noble, Santa Cecilia era noble, y muchísimas otras jóvenes mártires eran de familias nobles. Pero el ataque era ese. Entonces, las primeras generaciones de defensores de la iglesia se llaman precisamente apologetas. Confutan las calumnias del siglo II al siglo V. Es una defensa y hacen que la gente vea objetivamente lo que son los cristianos. En el siglo II, que va del año 101 al año 200, encontramos nosotros a San Bernabé, a un Cuadrato, a Arístides, a San Justino, a Tasiano, a Tenágoras, Teófilo de Antioquía, a Minucio Félix, a Tertuliano, que es el primero que escribe en latín, a Hermias. Nosotros hicimos un regalo cuando fue el Congreso Eucarístico Nacional en México, el quinto aquí en Tijuana. Regalamos a todos los asistentes una edición que hicimos nosotros, ¿no?, electrónica, de Tertuliano, de 3 volúmenes, de letra muy chiquita, ¿verdad?, en latín, lógicamente, pero es uno de los proyectos que tenemos, poner todos los padres de la iglesia, todos los clásicos, en manos de cualquier persona deseosa de tenerlos. Hoy sí se puede, con un poquito de ayuda. Yo pedí la ayuda a Caballeros de Colón, me la prometieron, pero pues no se ha visto nada en concreto. Dios mueve el corazón de Carl Anderson, el supremo caballero, ¿verdad? Ya 2, 3 veces le hice la petición, me dijo que sí, pero ya no siguió y me da pena insistirle, ¿verdad? Ojalá que de alguna manera le hagan llegar a él este recado, ¿verdad? Son 124 volúmenes que ya están listos electrónicamente, pero que se necesita un poquito de ayuda financiera para poderlos publicar, ¿verdad? De todas maneras. Entonces, en este siglo II, ¿qué hacen estos padres? Insisten en que la religión cristiana fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, que la ley antigua, el Antiguo Testamento, se acabó y que por los milagros de Cristo se prueba la divinidad de la religión que fundó. Es divina también por su excelencia, porque va por encima del paganismo, ¿verdad? ¿Y qué quieren estos padres de la iglesia? Destruir las calumnias. No somos ateos, adoramos a un Dios no creado y es un Dios eterno. No somos promiscuos, sino castos en el santo matrimonio y en el celibato, en la virginidad. Los paganos nos echan en cara lo que ellos y sus falsos dioses continuamente hacen. ¿No me creen? Vean las Metamorfosis de Ovidio. Lean Hesiodo en griego. Lean todas las fábulas antiguas, la mitología antigua. Son los pecados de los dioses, son los pecados de los hombres. Y todo eso los paganos lo echaban en cara a los cristianos. Es una transferencia psicológica, diría Freud el día de hoy, ¿verdad? Los cristianos no matan a nadie, pero no están de acuerdo con todos esos vicios. Y sobre todo, nadie ha probado ninguna de esas calumnias. Hay que probarlas, muéstrenos pruebas. Nadie las ha probado, ¿verdad? Y dan argumentos en pro de la verdad de la religión cristiana. Es antigua. Moisés es más antiguo que Homero. Es interesante. La excelencia de esta doctrina inspirada por Dios sobre el origen del mundo, sobre un solo Dios,
la reprobación de la idolatría, y las virtudes, la caridad, la beneficencia, la castidad, la penitencia, el perdón de las injurias, virtudes que los paganos no conocían y que sorprendentemente las encuentran en los cristianos. Hay una fábula entre los griegos, ¿verdad?, de que iba una nave en el mar Egeo, tiene 200 islas, el mar de la Grecia, entre Grecia y Turquía, y se oyó una voz desde el cielo fuertísima, 2 veces le dio el nombre del timonel, del piloto de esa nave, y nadie sabía su nombre de él. Entonces él responde y le dice: el dios Pan ha muerto para siempre. Pan, acuérdense de Peter Pan, era el dios que provoca el pánico, el dios con patas de cabra, es un demonio. Pan es un demonio, tiene cuernos y patas de Shiva y cola, y está emparentado con los sátiros, y se roba a los niños. Todo eso fue en el reino de Tiberio, y fue cuando Jesucristo nuestro Señor fue crucificado. Flavio Josefo habla también de una voz que se escuchó en el templo de Jerusalén. Él la pone el año 70, cuando Vespasiano y Tito asediaban a Jerusalén para destruirla. Pero es en esa época. ¿Qué dice esa voz? Vámonos de aquí. Dios, que hizo la lucha a su pueblo, se cansó y quitó el Viejo Testamento para poner el Nuevo. Es interesante esto, ¿eh? Y las profecías se cumplieron en Jesucristo. En este primer siglo, este segundo siglo del cristianismo, esos estudios son interesantísimos. A veces San Justino, por ejemplo, está en 2 volúmenes de este pelo, de la misma editorial, Bach, y tiene la traducción castellana, está en griego. A veces es enfadoso, repite tanto, ¿verdad? Era un convertido, pero era filósofo, San Justino, mártir, y él habla de las profecías. Nace de una virgen, crece, llega a ser adulto, cura las enfermedades, resucita a los muertos, es odiado, ignorado, crucificado, muere en la cruz, resucita, sube a los cielos, es hijo de Dios, manda a sus apóstoles a predicar. Todo se cumplió en Cristo, todas las profecías. Las profecías y milagros de Cristo mismo, la excelencia de su doctrina, eso prueba que es la religión verdadera. Cristo curaba con sola su palabra, resucitó muertos, ¿no? Y el argumento que vamos a ver a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica, ¿cuál es el argumento más fuerte de decir que la religión católica es la verdadera? Es la conversión de todo el mundo. Contra todos los obstáculos triunfa el cristianismo. La constancia de los mártires, no reniegan, como lo vimos en el año 2015 y 2016. Ningún cristiano se hizo musulmán. Primero los mataron, los quemaron vivos, los crucificaron, los despedazaron, los ahogaron vivos, pero no se hicieron musulmanes. Y las virtudes cultivadas por los cristianos. En cuanto a la filosofía, bueno, hubo unos que desprecian la filosofía griega y sus errores, se ríen. Tienen razón, un poquito, Ahí encontramos a Tasiano, a Tertuliano y a Hermias. Pero otros, como San Justino, ya dijimos que era filósofo, Atenágoras, Minucio Félix, alaban la cultura de los paganos. Toman lo bueno que tenían los paganos. Y dicen, los paganos tomaron muchas cosas de los hebreos. Y esto es cierto. Ahora, cuando se descubrió el alfabeto linear B, o sea, una lengua anterior al griego micénico. Micenas es, diríamos, se habla de una época micénica que es la época de Homero, porque de ahí son los héroes. Agamenón, Aquiles, todos ellos son de una época, diríamos, prehistórica. Ahora que se descubrió esos alfabetos, esas lenguas,
y se ve la unión tan íntima que hay entre el mundo semítico y el mundo helénico. ¿No me creen? Vayan a Atenas, al Museo Nacional de Atenas, y van a ver que todo ahí, en las primeras salas, es egipcio. Egipto tenía mucho influjo en Grecia. Y la mitología griega tiene palabras semíticas, palabras hebreas, diríamos, ¿verdad? Por ejemplo, Europa. ¿Qué es Europa? Es Ereb, que en hebreo significa el atardecer, el occidente, y está hacia occidente del mundo que habla hebreo. ¿Quién enseñó las letras a los griegos, a los helenos? El dios Cadmo. Cadmo funda Tebes, la ciudad de Tebes. Cadmo, Kedem, en hebreo, en lengua semítica, significa el oriente. ¿Quién es el dios Mercurio? El que traduce las lenguas. Siempre la parte del levante, o sea, la parte oriental del Mediterráneo, es un caldero de civilizaciones. Ahí está Egipto con el delta y la ciudad ahora moderna de Alejandría, diríamos, de tiempos de Alejandro el Grande, pero desde entonces ya estaban. Están los fenicios, que son los navegantes. ¿Por qué son los navegantes? Porque son los únicos que tienen madera. El cedro del Líbano, de eso se hicieron todos los buques antiguos. Con esas maderas se hizo el templo de Salomón. Los demás países son desérticos, no tienen tanta madera. Es interesantísimo ver la interrelación que había. Entonces, si lo afirman estos, no es falso. Los paganos tomaron muchísimo de los hebreos. La figura de Pitágoras, muy misteriosa que nos parezca, compárenla un poquito con los hebreos y van a ver que no parece tan misteriosa. O Dios se los manifestó, dicen, para que no carecieran totalmente de luz. Es la revelación primigenia, primitiva. En este siglo segundo, los apologéticas dicen, la fe no es automática. La fe no es una evidencia matemática, como hemos hablado. Se requieren disposiciones buenas, buena voluntad, disposiciones morales para apreciar estos argumentos. Se requiere la gracia de Dios, la oración para dar el asentimiento a la fe. La ceguera de los judíos proviene de su mala voluntad. Y San Pablo lo dice, Dios puso un velo para que teniendo ojos no vean, unos tapones para que oyendo no escuchen, y están castigados. Un día vendrá, vean la epístola a los romanos, ¿verdad?, en que los judíos se convertirán como pueblo, dice el Papa Benedicto XVI. Interesantísimo. Pasemos al siglo III, que va del año 201 al 300. Ahí encontramos a Clemente de Alejandría, Orígenes, son los principales. ¿En qué insisten ellos? En la inutilidad y falsedad del paganismo. El paganismo no sirvió para nada. La impureza de sus misterios. Todos los misterios de la antigüedad terminaban en la impureza, terminaban en el pecado. La filosofía es pedagogo hacia Cristo. Solo el cristianismo responde a las aspiraciones legítimas del ser humano. Orígenes, ninguno de estos dos son santos, No es San Clemente Alejandrino, no. Existe San Clemente Romano. Clemente Alejandrino es un escritor eclesiástico nada más, ¿verdad? Orígenes también no es un santo, pero es una apologeta, sobre todo contra los paganos. Había un filósofo, Celso, que atacaba al cristianismo, ¿verdad? Habla de la sinceridad y eximias virtudes de Jesucristo nuestro Señor, de sus milagros y resurrección, de la conversión sobrenatural de los paganos. Este argumento regresará muchísimas veces, ¿no? Porque cambiaron sus costumbres, purgaron su modo de vivir, sus virtudes heroicas. Orígenes era hijo de mártires, hijo de mártires. Y por la potestad de expulsar a los demonios, de curar a los enfermos,
Los cristianos iluminan el mundo con la pureza de sus costumbres y sus buenas obras. Es maravilloso entonces ver esta historia de los apologetas. Pero aquí le vamos a cortar un momentito para responder a las personas que bondadosamente nos escriben. Y escríbanos, ¿eh? El diácono Isaac Reséndiz. Monseñor Isidro Puente, reciba un cordial saludo desde Los Algodones, Baja California. ¡Hombre! En Los Algodones, bendito Dios, ¿eh? ¿Me podría dar el nombre de la instrucción pontificia de la cual usted estuvo dando el tema el jueves pasado? De antemano, gracias. Hijas, pásenme el folder que tengo allá atrás, por favor, ¿eh? Ahorita te la doy, ¿eh? Micaela López. Monseñor, gracias por su respuesta. Mi hijo Alex les manda saludos a usted y a todas las monjitas. Saludos para Alex. Alex. Alex, tu tía, la monjita, te manda muchos saludos. La Madre Blanca. ¿Cómo que no, eh? A ver, pásame para responder al diácono Reséndiz con muchísimo gusto. Mira, lo que estuve leyendo ayer es Pablo VI, Sacrificium Laudis, del 15 de agosto de 1966. Lo encuentras en internet, ¿eh? Sacrificium Laudis, 15 de agosto de 1966. Ese es uno. Y otro documento del mismo Pablo VI que estuve leyendo es... denme poquita paciencia, ¿eh? Bueno, el Concilio Vaticano II, Optatanto Sius, del 28 de octubre de 1965. Ese es el Vaticano II, ¿eh? Es para los seminaristas correctos, ¿verdad? Y el documento del Papa Pablo VI es Mysterium Fidei, 3 de septiembre de 1965, ¿eh? Esos tres son los últimos que estuve leyendo, ¿verdad? Creo que voy a tener estas hojas aquí mejor. Venga una monjita a ayudarme, llévese todo esto, pero déjeme aquí porque si estas preguntas tienen mucha razón para dar santo y seña de todo lo que se nos pide, ¿verdad? Y esto es un estudio que les hice para estas conferencias, miren, abusos en la liturgia, ¿eh? Un poquito más que lo termine y lo subo al internet para que lo puedan descargar todos los que gusten, ¿eh? Abusos en la liturgia. Espero que se alcance a ver este letrero en la pantalla, ¿verdad? Entonces, vamos siguiendo lo que nos dice. Juan Camilo Arismendi Acevedo. Saludos a Monseñor. Miguel, muchas gracias por estas lecciones, Monseñor Puente, que Dios los bendiga. Miriam Calm. Di questi gioielli della sapienza divina con le lezioni di Monsignore Domino Isidoro Puente. Cordiali saluti, buon anno. Per voi sento la mancanza. Oh, nos habló en italiano, ¿eh? Tante grazie, Miriam. Dio vi benedica, ¿eh? Un usuario de YouTube. Me gustaría que nos diera una cátedra sobre la Iglesia Ortodoxa. Saludos, bye. Bueno, vamos a ver algo de la Iglesia Ortodoxa a su debido momento, pero con muchísimo gusto, ¿eh? A mí me gusta que nos vayan diciendo y tomamos muy en cuenta esto. Entonces, permítame ahora pues ir y regresar a el punto clave que yo insisto, mis queridos hermanos, que es la reforma de la Iglesia. Y para ello, pues ya hemos hablado, hay que regresar a las fuentes. Aquí tenemos fuentes. Esta es la Sagrada Escritura encuadernada. Aquí está el Viejo Testamento en griego, el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Y en hebreo, lógicamente. Aquí les traje así deprisa nomás para que vean. Esta es en arameo, es la Peshito. Es la Biblia en la lengua, diríamos, que hablaba nuestro Señor, ¿eh? Kataba de Diatiki Atikata, el libro del Viejo Testamento y también del Nuevo Testamento. Todo tenemos esto, aquí dice, esto está en arameo, dice, cifra de Fukripa. No, esto está, perdónenme. Hay tres maneras de escribir el arameo, ¿eh? En la parte occidental, que es esta, siriaco, ¿verdad? La parte oriental, que es el caldeo, y el estrangelo, que es el más antiguo, ¿verdad? Kataba de Diatiki Hadata.
libro del Testamento Nuevo, ¿verdad? Bueno, esas son las fuentes. Es manera de reformar la iglesia, ir a las fuentes, ¿eh? No te contentes con la segunda mano, con la tercera mano, con la cuarta mano. No, señor. Que no te digan, que no te cuenten. Vete al original. Le hablo sobre todo a las jóvenes, a las muchachas que quieran ser religiosas y entregarse a Dios. ¡Vénganse! Entren a esta comunidad para que aquí puedan estudiar esto, ¿verdad? Que es algo, yo creo que ya único y no hay más en la iglesia. Que yo sepa, no hay ninguna comunidad religiosa femenina que le ofrezca a la mujer esto. Y no que anden queriendo ser sacerdotes y sacerdotisas. No, ese camino está equivocado, ¿eh? No, vénganse aquí a ver las fuentes. Bueno, ese es un camino. Pero el otro camino es este. El desorden en la iglesia comenzó en el altar. Y entonces el orden va a venir del altar. Vamos a leer un poquitito, todavía de Pablo VI, de ese documento que nos pedía el diácono Reséndiz de Algodones, Baja California, ¿verdad? Sacrificium Laudis de Pablo VI, 15 de agosto de 1966, unos meses después de que se terminó el Concilio Vaticano II. Los consagrados, es decir, los religiosos y los clérigos, tienen mandato de conservar la lengua latina y el canto gregoriano. Mandato, ¿eh? Se los digo en latín. Vos mandatum habetis. Tienen un mandato, ¿eh? Y entonces, la iglesia les da el mandato de custodiar la tradicional dignidad, la belleza, la gravedad, la seriedad del oficio coral en la lengua y en el canto, en la lengua latina y en el canto gregoriano. Son palabras del Papa. Los consagrados deben obedecer. Debemos obedecer. Es nuestra autoridad, es el Papa. Y así obedezcan con corazón sincero y dócil estas prescripciones, no sugeridas por un amor exagerado de las antiguas costumbres, lo viejo por lo viejo, no, sino propuestas por una caridad paterna que tenemos por ustedes y aconsejados por el celo hacia el culto divino. Palabras de Pablo VI. Eso fue en agosto de 1966. Pasaron unos meses. Llegamos a marzo de 1967. Estos documentos, yo estaba en Roma entonces, yo me los comía en cuanto salían, en el Observatorio Romano, los devoraba yo, copiaba cosas. De ahí saqué todo esto que les estoy leyendo ahora después de 50 años. El Concilio Vaticano II exige la lengua latina. Lo repite la Sagrada Congregación de Ritos el 5 de marzo de 1967 y obliga. Se llama Musicam Sacram. Conforme a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos. Punto final. ¿Te guste o no te guste? Que los fieles digan y canten en latín la parte que les toca. Vamos a ver qué dice. Sagrada Congregación de Ritos. Los pastores de almas cuidarán de que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la Santa Misa que les corresponde. Te guste o no te guste. Ella está citando al Concilio Vaticano II. Aún allí donde se use la lengua vernácula, la lengua vulgar, tiene que haber misas en latín. Allí donde se haya introducido el uso de la lengua vernácula en la celebración de la Santa Misa, los ordinarios juzgarán si es oportuno mantener una o varias santas misas celebradas en latín, especialmente la Santa Misa cantada en algunas iglesias, sobre todo en las grandes ciudades, que reúnan suficiente número de fieles de diversas lenguas. Vayan a Los Ángeles, cada iglesia nacional, católica, sí, pero donde tú no puedes entrar. Si es una iglesia vietnamita y todo está en vietnamita, ¿yo a qué voy? Ahí sí no entiendo nada. No es mi iglesia. Me van a ver extraño. Si es una iglesia china, católica, apostólica, romana, pero china, y todo está en chino, y así las encontramos. No, la iglesia manda que haya misas en latín y que se ponga claro que son para todos.
El latín debe usarse en los seminarios. Híjole, a ver qué se arma en esto, Congregación de Ritos Musicam Sacram, 5 de marzo del 67, número 49. Por lo que se refiere al uso de la lengua latina o vernácula en las santas celebraciones de los seminarios, obsérvense las normas de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades sobre la formación litúrgica de los alumnos. Es decir, latín. El latín ha de usarse por los religiosos y religiosas en el oficio divino y en la Santa Misa. Oficio divino significa breviario, significa liturgia de las horas. Santa Misa ahora le dicen Eucaristía, ya hablamos de eso, Los miembros de institutos que profesan los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, observen en esto las normas de la Carta Apostólica Sacrificium Laudis del 15 de agosto de 1966 y de la instrucción sobre la lengua que han de emplear los religiosos en la celebración del oficio divino y de la Santa Misa conventual o comunitaria, dada por esta Sagrada Congregación de Ritos el 23 de noviembre de 1965, a 2 meses, un mes antes de que se cerrara el Concilio Vaticano II. No estamos jugando, hay desobediencia, punto. El canto gregoriano debe ir en primer lugar. En las acciones litúrgicas con canto que se celebran en latín, el canto gregoriano, como propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias ocupará el primer lugar. Empléense oportunamente para ello las melodías que se encuentran en las ediciones típicas. ¿Cuáles son? Tenemos misal romano, ritual romano, breviario romano, martirologio romano, pontifical romano, por nombrar los principales. Ahí viene. Y el famoso Liber Usualis, que no es oficial, pero que contiene la tradición de la Iglesia. Liber Usualis que todo el mundo tiró a la basura, donde están los tesoros de nuestra música sagrada. En todas las misas se puede cantar en latín. Las piezas del tesoro de música sagrada compuestas en el pasado para textos latinos, además de su utilización en las acciones litúrgicas celebradas en latín, pueden sin inconveniente ser utilizadas también en aquellas que se realizan en lengua vernácula. En efecto, nada impide que en una misma celebración algunas piezas se canten en latín. Exigir que se estudie y practique el canto gregoriano. Para conservar el tesoro de la música sagrada y promover debidamente nuevas creaciones, fíjense, nuevas creaciones, dese mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, en los noviciados de religiosos de ambos sexos, y en las casas de estudios, así como también en los demás institutos y escuelas católicas y principalmente en los institutos superiores, especialmente destinados a esto. Debe promoverse ante todo el estudio y la práctica del canto gregoriano, ya que por sus cualidades propias sigue siendo una base de gran valor para la cultura en música sagrada. Eso es sobre la música. Nos quedan 4 minutos. Vamos a hablar. En ese mismo año de 1967, en el mes de mayo, se habla de la genuflexión y de las vestiduras sagradas, de los ornamentos sacerdotales. Hacer siempre genuflexión ante el sagrario. Qué triste que nadie obedece. El celebrante hará genuflexión cuando llega al altar y se retira de él, si hay sagrario con el Santísimo Sacramento. Se llama 3 ab hinc annos, hace 3 años, de la Sagrada Congregación de Ritos, 4 de mayo de 1967, número 7. Exigir que los sacerdotes lleven todas las vestiduras sagradas. Todos los concelebrantes deben llevar las vestiduras sagradas y prescritas para la celebración individual. Esto vale el día de hoy también para las concelebraciones. Por eso Benedicto XVI reiteró esto. Lo mandó. No nos hagamos tontos. Hace unos cuantos años, y dijo que no se hicieran concelebraciones masivas por cualquier pretexto. No. Agosto de 1967. Otra vez, abusos contra la Sagrada Eucaristía. El Papa Pablo VI no está dormido.
recalcar que la Santa Misa es sacrificio. La misa o cena del Señor es a la vez inseparablemente sacrificio, en el que se perpetúa el sacrificio de la cruz, memorial de la muerte y resurrección del Señor, que dijo: haced esto en memoria mía, y también banquete sagrado. Por consiguiente, en la Santa Misa el sacrificio y el banquete sagrado pertenecen a un mismo misterio, de tal manera que están íntimamente unidos. Se llama Eucharisticum Mysterium, del 15 de agosto de 1967. Hacer ver que la Sagrada Comunión proviene del sacrificio. Pues el Señor se inmola en el mismo sacrificio de la Santa Misa cuando comienza a estar sacramentalmente presente como alimento espiritual de los fieles bajo las especies de pan y vino. Y Cristo entregó a la Iglesia este sacrificio para que los fieles participen de él tanto espiritualmente por la fe y la caridad como sacramentalmente por el banquete de la Sagrada Comunión. Es importante, pues, que volvamos a las fuentes. Vamos a los documentos auténticos de la Santa Sede, del Papa, mis hermanos, no a las opiniones de un liturgista, por famoso que sea. Todos los liturgistas famosos de mi tiempo, ya nadie habla de ellos. Se fueron con el viento. Termino pidiéndoles ayuda económica. Ayúdenme, por favor. Ahorita necesito madera. Necesito polines, o sea, barrotes de 4x4, 4 pulgadas por 4 pulgadas y 14 pies de largo, para echar un techo en el convento de lo que va a ser el aspirantado, postulantado y noviciado. Los que puedan ayudarme, ayúdenme. Y también invito pues al retiro vocacional a las muchachas, ingresen con nosotros. Tenemos un retiro el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de enero. Vengan, muchachas de 13 a 25 años. Les doy la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.